Hola chicos, esta noche, imaginas el Sahara sin filtros, una sábana de plata bajo la luna, dunas que respiran lento y un aire tan seco que la arena cruje con buenos modales. Caminas conmigo a paso tranquilo, atento a un rumor que nadie esperaría aquí, el sonido del agua. Sí, agua en el desierto, discreta como un secreto entre vecinos, sosteniendo pueblos enteros sin pedir titulares. Te hablaré en voz baja de galerías invisibles y huertos que respiran bajo la arena, de una ingeniería paciente diseñada para calmar la sed sin molestar al sol. Probablemente no sobrevivas a esto, no por peligro, sino porque la calma es tan honda que tu vigilia se rendirá con una sonrisa floja. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame también desde dónde me escuchas y qué hora local marca tu reloj. Me encanta imaginar este desierto anudado a tu habitación por un hilo invisible. Ahora, baja las luces. Quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Bordeas la cresta de una duna. Todo es una escala de grises salpicada de estrellas que no cobran entrada. No hay farolas ni motores, solo la respiración ancha del desierto. Un grupo de palmeras datileras se recorta contra el cielo como peines gigantes. El viento reorganiza la arena con modales de bibliotecario. Acomoda estantes de granos sin levantar la voz. Cuando dejas de comparar todo con pantallas, aparece un sonido nuevo. Un murmullo leve, constante, como si alguien tocara una calabaza de agua en una habitación contigua. Bajas hacia la llanura. Una fila de montículos bajos dibuja una línea obstinada, repetida cada decenas de pasos, que atraviesa la noche con la paciencia de un rezo. Te acercas a uno. En la cima hay una tapa de piedra, o una cúpula mínima de barro, y por una rendija se escapa un hilo de aire fresco. Apoyas la palma. Debajo vive una galería, una fogara. No es un túnel para huir, sino un pasadizo que invita al agua a caminar por la sombra. Nace allá detrás, donde el acuífero humedece la roca, y sigue hasta aquí con una pendiente tímida, lo justo para que el agua se anime sin perderse por evaporación. Dicen que lo importante aquí es la humildad, inclinarse un poco, nada más. Un hecho para arrullar. Desde época medieval, comunidades amasijes, los bereberes de regiones como Toat y Msab, fueron tejiendo redes de fogaras que abastecían oasis enteros durante siglos. Si hubieras llegado entonces, habrías visto cuadrillas cavando pozos de servicio en línea recta, sincronizando cestos de arena, midiendo con cuerdas, plomadas y sombras. La idea no estaba sola en el mundo. Parientes lejanos reconocerían el concepto en Persia los Kanat, en Marruecos las Quetaras e incluso en Omán los Falah. Los historiadores aún discuten si la técnica llegó al Sahara por rutas de caravana o si brotó aquí como una solución paralela, hija de las mismas leyes de la tierra y la sed. Te agachas y pegas el oído a la tapa. Oyes gotas con eco amortiguado. La respiración fresca de un corredor húmedo. Huele a barro recién despierto y a piedra con memoria. Si fueras gato ya estarías dentro. Pero paciencia, ese paseo lo dejamos para luego. Por ahora te quedas en la superficie, con un dato curioso para dormir mejor. Vistos desde arriba, desde la loma de una duna o desde el techo de una casa, los respiraderos marcan la traza subterránea como una costura de puntos. Algunos vecinos colocan piedras claras junto a ciertas bocas para reconocerlas en la penumbra. Otros, hojas de palma trenzadas como señales discretas. Es, literalmente, una puntada que cose el agua a la arena. Reanudas el paso junto a la hilera. Notas un descenso suave de temperatura en una franja estrecha. El aire que sube desde el túnel te roza los tobillos con frescura de sótano. Los respiraderos no están para decorar. Ventilan durante la excavación
y luego ayudan a que el flujo no se estanque. Imaginas la obra en cámara lenta, cada pozo alineado con el siguiente, a veces a 10 o 20 pasos, escombros que suben en cestas de palma, voces que se coordinan sin prisa. Primer chiste de baja intensidad. Tu botella eco se pone nerviosa. Aquí reciclan agua y esfuerzo desde hace siglos sin hacer campaña en redes. Piensas en la pendiente. 2 o 3 grados bastan para convencer al agua de viajar sin evaporarse. Nada de bombas, nada de gritos. La física en sandalias. Lo hermoso es que la matemática se vuelve cortesía. No son fórmulas en pizarras. Son ojos que miden sombras y manos que tiran de un cordel. Segundo chiste. Con permiso de la arena. Si los números fueran personas, aquí hablarían en voz baja, llevarían chilaba y llegarían puntuales sin mirar el reloj. A tu derecha, un grupo de palmeras más altas delata la proximidad de la humedad. No es casual que el oasis esté allí, abrazando la línea donde el agua asoma sin asomar. Las casas, de adobe y cal, se arriman entre sí como si compartieran secretos. Ventanas pequeñas, patios que guardan frescura acumulada durante la noche. El desierto, en este punto, practica una cortesía rara. Permite que el agua viaje por sus entrañas si se hace con discreción. La fogara no le roba nada, negocia. Y tú, que vienes de calendarios apretados, aceptas el trato. Caminar despacio, escuchar, no molestar. Te preguntas cómo supieron dónde cavar. No hay magia. Aunque las historias invoquen genios con cántaros, hay oficio. Leer dónde la vegetación insiste. Probar la tierra para tantear sales. Recordar pozos antiguos. Seguir indicios de cauces enterrados. La memoria se hereda como una herramienta. Otro detalle para adormecer. Algunos alinean el trazo con estrellas conocidas, no por misticismo sino porque ayudan a mantenerla recta cuando todo alrededor es móvil. Tercer chiste, y cierro el cupo de humor por ahora. Si existiera un GPS sahariano, serían 2 ancianos, una cuerda y la constelación que mejor se lleve con la temporada. Te sientas en el borde tibio de una boca. El barro, que durante el día almacenó calor, ahora lo cede como una bolsa de agua. Bajo tus pies, el murmullo insiste. Te fijas en el patrón. Los montículos han sido reparados muchas veces. Se nota en el color de las capas. Una geología doméstica que cuenta manos y estaciones. Las manos del presente conversan con las del pasado sin decir sus nombres. Y entiendes por qué no hay épica ruidosa. El héroe aquí es el mantenimiento. La constancia de revisar, destapar, limpiar, volver a tapar y repetir como quien cuida un instrumento que solo suena si nadie presume. Levantas la vista. La Vía Láctea se derrama como un saco de harina abierto y un meteorito risca el cielo con una raya blanca. Nadie aplaude, ni falta que hace. Un asno bosteza por algún patio y un camello agita el cascabel. El desierto marca su hora con instrumentos humildes. Tú también te ablandas. Los pasos se vuelven más lentos. La respiración baja un piso. Esta primera noche, tu tarea es sencilla. Reconocer que el agua viaja por la sombra y que el desierto, si lo tratas con respeto, te presta un oído. Antes de seguir, repasas los aprendizajes que valen como almohada. Hay una línea de respiraderos que cosen la arena. Debajo, una galería con agua en marcha. Todo depende de una inclinación tímida y de mucha paciencia. No hace falta más argumento para dormir bien. Mañana mirarás por dentro. Hoy te quedas en la puerta, guardando en el bolsillo del sueño este secreto evidente y, sin embargo, invisible. Si el sueño te alcanza ahora, que te encuentre con la oreja sobre la piedra, oyendo cómo el desierto pronuncia su sílaba favorita. Silencio. Desatas la tapa con cuidado y la apoyas a un lado, como si dejaras un libro abierto por la página exacta. El aire que sale es más fresco que el de arriba.
con una humedad tímida que te lame la cara. Te deslizas por la boca del respiradero y encuentras un escalón improvisado. Otro más. Y al tercer tanteo, tus manos tocan ladrillos húmedos. ¿Recuerdas la costura de puntos sobre la arena? Ahora caminas por el hilo. El túnel no se digna a ser alto. Te obliga a encorvarte, a avanzar con los hombros de perfil, a negociar cada metro con la paciencia de quien dobla sábanas. El suelo está apisonado y, a un lado, corre la zanja angosta por donde murmura el agua. No corre con prisa, se desliza con una cortesía antigua. Tu linterna levanta sombras cortas y las paredes devuelven centelleos de mica. Sí, tu linterna, esa que ya se pone celosa de una lámpara de aceite de hace muchos siglos. Cada 10, 15, 20 pasos, una columna de oscuridad asciende en vertical. Es otro respiradero. El aire circula como si el túnel respirara contigo. Inhalas, exhalas, y el viento de arriba, el del bibliotecario puntilloso, responde. Apoyas la palma en el revestimiento. Hay tramos con piedra seca, otros con adobes curados, y segmentos donde la propia arena, compactada, hace de pared, reforzada con troncos de palma. El ladrillo aparece sobre todo cerca de las bocas, donde el desmoronamiento sería un chisme molesto. El agua, a la izquierda, brilla apenas. Si pusieras un dedo, sentirías un frío puntual, una línea viva. Te agachas más. El túnel es la versión subterránea de un susurro. Avanzas como un turista educado en un museo diminuto. Dato histórico para acomodar la cabeza. Muchas fogaras en regiones como Tuat, Gurara, Imzab alcanzan varios kilómetros, con decenas a veces cientos de respiraderos alineados, construidas en trabajo comunal desde épocas medievales. La genialidad no es el acto heroico, es la suma de días. Hoy se abre un pozo, mañana se enlaza, pasado se limpia y el mes que viene se perfecciona la pendiente con paciencia. Los historiadores aún discuten si las técnicas finas de medición, esas pequeñas astucias de cuerda, plomada y niveles de agua, llegaron por transmisión desde los Kanat persas o si se reinventaron aquí, como dos melodías que nacen juntas porque el hambre afina el oído. Te detienes para contar. Respiras despacio y dejas que la linterna se calme. Una gota cae desde la bóveda y dibuja una onda mínima en la zanja. El túnel es más que hueco, es intención. La pendiente, casi invisible, se siente en la forma en que tus pies ceden hacia la corriente. Sería fácil perderse en exageraciones de ingeniero, pero aquí las medidas hablan en lengua llana. Un dedo de caída por cada tramo largo de pasos, lo justo para que el agua avance sin precipitarse ni quedarse a echar siesta. El maestro de obra, lo imaginas, traía un odre con agua y un canalillo de barro. Llenaba, observaba el filito que marchaba, corregía un puñado de arena y otra vez. Primer chiste de esta galería. Tu app de inclinación ofrece 4 decimales. El maestro te mira, levanta una ceja y usa el sol de la mañana como si fuera una regla. Sigues y encuentras un tramo más alto, quizá donde 2 equipos se juntaron con abrazos de tierra. En el techo, marcas negras de humo, señales de antiguas lámparas de aceite. Curiosidad para guardar en el bolsillo del silencio. Durante la excavación, algunos comprobaban la ventilación con velas. Si la llama bailaba hacia un lado, el aire fluía. Si se detenía, tocaba abrir otro respiradero. Hoy, cuando pasa un escarabajo curioso saluda, no muerde, entiendes que este lugar también es hábitat. Un pasillo fresco para criaturas nocturnas. Si te calzara el papel de influencer de túneles, sí, existiría. Este ángulo oscuro y húmedo sería tu estética minimalista. Pisas con cuidado donde el suelo se humedece más. Las paredes, en ciertos tramos, dejan ver fósiles menudos, conchas pulverizadas atrapadas en la piedra. El desierto recuerda antiguas aguas incluso cuando nadie las invocaba. Y tú cuentas en voz baja. 1,
2, 3 respiraderos desde que bajaste. A través de ellos sube un aliento que huele a tierra limpia y a veces a raíces. En las juntas del ladrillo se acumula sal, dibujo blanco que parece escritura. No es decoración, es aviso de minerales que viajan discretos. Si quitases una piedra mal colocada, la galería protestaría con derrumbes en miniatura. Por eso, aquí el verbo favorito es apuntalar. Te cruzas con una bocacalle de arena. Un pequeño pozo lateral conduce a otra rama. Piensas en el GPS sahariano de la sección anterior, 2 ancianos, una cuerda y la constelación más puntual, y sonríes. Segundo chiste. Te prometes no abrir una startup de túneles que venda cuerdas por suscripción. Aquí, la suscripción es a la comunidad, no a tu tarjeta. Y sí, el trazado recto no se negocia. La cuerda se tensaba entre bocas. La plomada marcaba la vertical, y el oído afinado del capataz detectaba en el murmullo si la pendiente se desmayaba o se entusiasmaba. Te detienes ante un ensanchamiento. Es una cámara de trabajo, un lugar donde descansaban, comían dátiles y dejaban herramientas. Un pico de hierro viejo, oxidado con dignidad, reposa como si aún tuviera turno. A su lado, cestas de palma endurecidas por el barro seco. Imagina la escena. Turnos al alba para evitar el calor. Canciones con ritmo lento para coordinar el izado de escombros. Agua contada en sorbos pequeños. Dato marginal que te arrulla. Algunos equipos colocaban pequeñas marcas en el revoco, líneas, puntos iniciales. No por vanidad, sino para recordar qué tramo revisaron al volver con la próxima estación. La obra no terminaba. Se acompañaba, como se acompaña a una persona mayor en su paseo diario. La humedad sube 1 grado, y tus manos sienten una corriente más viva. La zanja canta, si es que el agua canta en tono de barítono tímido. A veces, notas pequeñas compuertas de barro endurecido que pueden levantar o bajar el nivel. Aquí no rige la prisa, rige el equilibrio. ¿Recuerdas el viento bibliotecario? Aquí abajo. El bibliotecario tiene las manos sucias y el corazón tranquilo. Tercer chiste del tramo. Tu casco mental de oficina, ese que cree que todo se resuelve con un ping, se golpea con la bóveda baja y aprende, por fin, a agacharse. Te sientas un momento en un saliente. Apagas la linterna y dejas que el túnel sea el dueño de la oscuridad. Sorprendentemente, no da miedo. Hay un orden silencioso, un pacto antiguo. Piensas en la pregunta que flota como polvo invisible. ¿De dónde vino exactamente este saber? Los historiadores aún discuten si la migración de ideas fue directa a maestros de obra que cruzaron con caravanas, o si la necesidad talló soluciones parecidas en geografías distintas. Tal vez sea ambas cosas, como 2 gotas que se encuentran bajo tierra y se reconocen sin ceremonia. Vuelves a encender, te fijas en la línea de agua y sigues en un tramo. El revestimiento cambia a piedra colocada en espiga. En otro, aparece una albardilla de barro que evita que la arena caiga a la zanja. Recorres con los dedos una junta fresca, alguien reparó aquí no hace tanto, y notas el grano más fino. La comunidad no deja morir a su criatura. Dato histórico adicional que no despierta a nadie. Muchas fogaras se asignaban por tramos de mantenimiento a familias o cofradías, que se encargaban de limpiar y reparar sus segmentos según calendarios acordados. Nada de épicas individuales, puro tejido social. Asomas la cabeza por uno de los respiraderos y, arriba, la noche se mantiene. 2 estrellas miran como botones. Desde la superficie, quizá alguien dejó una hoja de palma trenzada que apenas oscila. Bajas otra vez y, antes de seguir, te permites una mínima ceremonia. Cuentas tu respiración con el compás del goteo. 1, 2, 3. El agua no corre para ti. Corre porque así ha sido acordado con la gravedad. Continúas, y el túnel, generoso, empieza a ensancharse.
Eso significa que te acercas al punto donde la galería entrega su tesoro a la luz. No te adelantes. Aún caben un par de detalles que hacen cosquillas al sueño. Algunos mineros se protegían los ojos con col para mitigar el reflejo del sol al salir. Otros llevaban un pañuelo húmedo en la nuca, pequeño truco contra la rigidez del calor acumulado. Y, si te pones romántico solo un poco, recuerda que hay manos recientes aquí, dedos que en la tarde limpiaron la zanja, botas de goma que dejaron una huella casi borrada. No estás en una ruina, estás en un organismo. Te incorporas lo justo y palpas la pared con gratitud discreta. El túnel no pide aplausos, pide paso, mantenimiento y silencio. Pronto subirás a ver lo que el agua alimenta. Por ahora, deja que la idea se asiente. Excavaste con la imaginación una pendiente invisible. Contaste respiraderos como estrellas invertidas y aprendiste que la ingeniería puede hablar en voz baja y aún así sostener un mundo. Asomas por la salida amplia de la galería y el desierto cambia de tono sin pedir permiso. Pasas del murmullo blindado a un jardín que finge no existir. La primera capa es techo. Palmeras datileras altísimas que filtran la luna en retículas suaves, como si alguien hubiese puesto persianas gigantes en el cielo. La segunda capa es media. Granados, higueras, albaricoqueros, a veces moreras que estiran sombra como una manta plegada. La tercera capa, a tus pies, es alfombra, alfalfa, cebollas, melones tímidos, quizá unas hileras de cebada. Caminar aquí es como entrar en una casa donde cada planta conoce su asiento. Nada grita, todo susurra. Llevas aún en la piel el frescor de la fogara, y el jardín lo agradece sin decir de nada. Sigues el canal que emerge de la salida del túnel. No es un río triunfal, es una hebra. Se bifurca en acequias mínimas que corren pegadas al suelo, con pequeñas presas de barro que puedes mover con 2 dedos. Un niño, en tu cabeza, podría ser el ingeniero del turno. Levantar media palma de barro aquí, cerrar un palito allá y el agua entiende. Huele a tierra mojada con modestia, a hojas que respiran de noche y a ese dulzor discreto que sueltan los dátiles cuando maduran en lo alto. Los insectos, con agenda nocturna, hacen un zumbido amable. Nada que te despierte, más bien un ventilador biológico con diplomacia. Un dato histórico tranquilo. Desde la Edad Media, los oasis del Sahara organizaron la agricultura en estratos para crear su propio microclima. Las palmeras actúan como toldo térmico. El estrato medio aprovecha la sombra rota. El suelo mantiene humedad y rinde verduras y forrajes. Así, se conseguía producir todo el año con rotaciones suaves y turnos de riego que compartían familias, barrios o cofradías. Los historiadores aún discuten si esta estratificación se consolidó ya en tiempos romanos en los márgenes saharianos o si alcanzó su forma clásica con el empuje agrícola del periodo islámico medieval. Lo que a ti te importa esta noche es que funciona con la elegancia de un suspiro sostenido. Te paras junto a una palmera con cicatrices ordenadas, marcas donde han trepado para la polinización manual. Dato curioso que cabe en la palma. En muchos oasis se sube con cinturón de fibra o cuerda simple. Se acercan espatas masculinas a las femeninas, y el jardín aprende un nuevo latido para la temporada. Aquí, la genética no lee manuales. Sube a pulso, y en el suelo, la alfalfa corta su jornada con una disciplina que envidiaría tu calendario digital. La ciegan varias veces al año y vuelve tercamente como si no quisiera perderse el zoco del sábado. Primer chiste del huerto. Tu planta de interior, esa que se deprime si mueves la maceta 20 centímetros, se sentiría intimidada por la palmera que aguanta vientos, arena y vecinos ruidosos con porte de catedrática. Miras el reparto del agua. No hay gritos, hay turnos. Algunos se miden por sombras. Cuando la sombra de la palmera fulanita toca la piedra mengana.
le toca a la parcela de Ahmed. Cuando se despega de la base, es el turno de Amina. Otros usan cuencos horadados, clepsidras caseras que gotean el tiempo con puntualidad humilde. A veces, una tabla de madera con muescas guarda la memoria de la comunidad. Tu reloj inteligente te vibra solo de imaginar que un trozo de sombra lleva la agenda. Segundo chiste. Intenta preguntarle a tu smartwatch por hora de la sombra en la piedra de Amina y verás cómo se inventa un uso horario llamado Estoy confundido. Sigues el canal principal, que se ensancha en un estanque pequeño. Su superficie, planchada, refleja pedacitos de cielo que parecen monedas mal acuñadas. Al borde, piedras colocadas con cuidado sostienen la forma para que la arena no la deshaga. Un perro bosteza en silencio, por educación. Más allá, una parcela amarra las hileras de cebolla con piedras pintadas. No es arte urbano, es recordatorio nocturno. Un anciano imaginado, pero tan real, como la arena se acerca de día y toca cada piedra para recordar de cuánta agua gozó cada hilera. Aquí, la contabilidad no se guarda en la nube, salvo que consideres nube a la que tapa el sol y te cambia el turno de sombra. Tercer chiste. Esa sí te hackea el plan sin pedir permiso. Acaricias el tronco de una palmera. La superficie es dura, modulada, chamuscada en partes por limpiezas antiguas. Notas que algunas hojas secas no se retiran. Hacen de falda que protege del viento. Las fibras sobrantes se convierten en cuerdas, cestas, techos que respiran. La economía circular aprendió aquí el alfabeto antes de que la etiqueta se volviera tendencia. Entre las hileras del suelo, la humedad se conserva con una costra que no se rompe. Si la rompes, el agua se escapa. Te contienes, te entrenas en el raro arte de no ayudar. Tomas un racimo de alfalfa con 2 dedos. Está fría como un paño húmedo. La llevas a la nariz y huele a verde recién estrenado. Una luciérnaga, pongamos que sí, por favor, ofrece un guiño corto. A lo lejos, una torre baja sin luz parece vigilar los turnos. No es un minarete que busca llamar. Es una memoria de adobe que se resigna al tiempo. Dices en voz baja que todo esto solo se sostiene si el reparto de agua es justo, y si cada familia cumple su turno, repara su trozo de acequia y devuelve al canal más de lo que toma en ego. El sueño aprueba tu tesis con un bostezo. Caminas por la franja donde el agua se reparte a parcelas diminutas. El barro, todavía blando por la tarde, tiene marcas de dedos, como una partitura escrita a mano. Te agachas y sigues la huella de un pie infantil descalzo. El dibujo de la arena atrapa un talón y 5 lunas pequeñas. Piensas con cuidado de no despertarte que este sistema enseña a los niños a leer el tiempo de otra manera. No con minutos, sino con sombras, con la velocidad exacta de un hilo bajo la tierra. Y te sorprende otra vez que todo este jardín se sostenga con la misma inclinación pudorosa que conociste en la fogara. La ingeniería y la botánica bailan un vals que nadie aplaude porque no quiere romper el hechizo. Otro dato histórico para la almohada. En muchos oasis saharianos, los dátiles no eran solo alimento, eran también moneda de intercambio, salario en especie y a veces impuesto. Las variedades se contaban como se cuentan apellidos. El oasis no vivía aislado. Abastecía caravanas, compraba herramientas, pagaba reparaciones. Por eso, los huertos no son un adorno, son la economía en voz baja. Los historiadores aún discuten si ciertas variedades emblemáticas, las que te endulzan la lengua, solo de nombrarlas se fijaron por selección local, paciente o por injertos traídos desde valles más húmedos, a lomos de camello. Tal vez, como la fogara, nacieron de ambos caminos cruzados. Sigues andando y notas algo más sutil. El huerto respira de verdad. El calor del día que quedó atrapado en el suelo sube despacio y se mezcla con el aire fresco que sale de la fogara. El resultado es una brisa tan templada que podría ser un suspiro de casa antigua en verano.
La humedad no empapa, persuade. Las hojas no crujen, conversan. Y tú, que venías con prisa, descubres que también tienes 3 niveles. El de arriba, donde giran tus ideas. El del medio, donde recuerdas el túnel. Y el de abajo, donde la planta de tus pies decide el ritmo de la historia. Bajo una higuera te sientas. El canal te mira de reojo y sigue su ronda, como si supiera que eres solo una visita. Piensas en el detalle que casi nadie cuenta. Algunos canales se cubren con tablillas o hojas para reducir evaporación. Otras veces se siembran franjas de alfalfa justo al borde para que su verdor haga de sombra y esponja. Minimalismo aplicado. Menos sol, menos pérdida, más silencio. Si se produce excedente, se seca al sol en esteras que huelen a cuerda nueva. Si falta, se reza y se reparte lo poco con una dignidad que el algoritmo todavía no sabe calcular. La noche se hace más ancha. Una lechuza pasa, sin editorial. El jardín bosteza contigo y tú le devuelves el gesto. ¿Recuerdas la cuerda del GPS sahariano? Aquí cuelga de una rama, convertida en columpio para niños. ¿Recuerdas la linterna celosa? Aquí se reconcilia. Las estrellas en el agua hacen de lámparas infinitas, y ninguna aplicación pide actualización. Vuelves a ponerte de pie. Es hora de dejar que las acequias sigan su turno sin testigos. Te alejas por un sendero de tierra compacta, rozando plantas que huelen a sopa simple y a pan tibio. El huerto respira, tú también, y el sueño te acompaña en silencio. Sales del huerto por un pasillo de arena dura y, sin cambiar el pulso, entras en la calle polvorienta del Zoco. Las casas de adobe respiran lento. Sus paredes gruesas son termos al revés, guardan el fresco y devuelven silencio. Primero, oyes las campanas de camello, tintineos espaciados como un metrónomo con sueño. Cada caravana trae su ritmo, y tú lo reconoces como quien distingue un tono de llamada sin mirar el teléfono. Primer chiste suave. Tu móvil, celoso, cree que esos cuellos de cuero están descargando una actualización de sonido vintage. Te ríes con la boca cerrada. El aire huele a pan plano, cuero nuevo y dátiles tibios. Te acercas al claro central, donde las rutas caravaneras se desenrollan como mapas en movimiento. Llegan desde el Atlántico por valles de piedra, desde el Sahel con polvo rojizo en los pliegues, desde el Magreb interior por pasos que solo la paciencia recuerda. A sus espaldas quedan oasis que ahora sabes imaginar por su cordón umbilical subterráneo, fogaras que empujan hilos de agua hasta la superficie. Los bastones marcan el suelo, se atan cabestros a postes bajos y las cargas pasan de lomo a estera con el mismo cuidado con el que acercas un vaso al portátil. Un dato histórico general para almohadar la mente. Entre los siglos XI y XVI, redes de oasis como Tuat, Gourara, Imsab prosperan como nodos del comercio transsahariano. La sal viaja desde canteras del norte. El oro del sur busca salida hacia puertos mediterráneos. Y productos más tímidos dátiles, cuero, tejidos, libros completan la balanza. Los historiadores aún discuten si el auge lo detonó principalmente la sed de oro de las ciudades del norte o la necesidad de sal en los reinos del Sahel. Tú decides no pelear con nadie y quedarte con la música de las campanas. Miras una mesa blanqueada por el sol. Sobre ella hay una clepsidra elemental, un cuenco de barro con un orificio minúsculo flotando en una vasija. Se hunde en un tiempo predecible y cada inmersión marca un turno. Al lado, una tabla de riego con muescas. Contabilidad sin baterías. El encargado del agua que conoce los caprichos de la acequia coordina con el síndico del Zoco para que la distribución no choque con la hora de plegarias ni con la llegada de caravanas. Segundo chiste ligero. Tu hoja de cálculo intenta entender turno de sombra bajo la palmera de Amina y te sugiere crear un nuevo uso horario llamado Estoy confundida. Avanzas entre puestos que venden cuerdas de fibra de palma,
odres curados, cuchillos humildes, panes que aún respiran horno y amuletos que prometen ahuyentar tormentas del tamaño de una conversación incómoda. Las voces regatean sin subirse de tono. Aquí la etiqueta dicta que el primer precio es saludo y el segundo conversación. Un escriba, sentado a la sombra, afila el cálamo y calcula en voz baja cuánta agua corresponde a la parcela de la tarde, según lo que gotee la clepsidra y lo que ordenen las muescas. Nadie menciona el algoritmo. El algoritmo es la paciencia de la comunidad y funciona sin notificaciones. A tu izquierda, un patio fresco abre su puerta a ras de calle. Dentro, una pila de agua clara descansa bajo un arco, y el suelo de caliza devuelve una luz fría que acaricia los ojos cansados. La misma fogara que alimenta los huertos da de beber a fuentes públicas, a baños y a casas donde el patio central actúa como pulmón. El aire recorre corredores estrechos, baja por escaleras y se agranda en los patios, como si la arquitectura practicara yoga. Si recuerdas al bibliotecario del viento de la primera noche, aquí lo ves con sandalias, archiva brisas, reparte frescor y no cobra horas extra. Por la calle pasan pieles enrolladas, sacos de sal apilados como ladrillos, cestas de dátiles en tortas de viaje y paquetes de libros envueltos en tela. La mezquita, discreta, marca la vertical de la ciudad. El muezín sube la escalera estrecha. El horario de oración, el del riego y el del mercado se entrelazan sin pelear. No hay carteles luminosos, pero todo el mundo sabe cuándo es turno de sombra, cuándo baja la clepsidra y cuándo se abre la puerta del horno. Curiosidad al borde del sueño. Algunas campanas de camello tienen un timbre escogido por el dueño para reconocer a su animal en la penumbra. Una especie de tono personalizado del desierto. Te detienes ante un puesto de tintes, polvos de alumbre, bolsas de índigo, cortezas que tiñen. La vendedora explica que para fijar colores hace falta agua paciente, no correntía. Por eso, la mejor hora para mezclar es cuando el zoco baja a murmullos y las acequias mantienen presión constante. Asientes como quien aprecia servidores estables. En otro puesto, un artesano muestra cuencos calados que también sirven de medidores de tiempo. Su flotación responde a la temperatura y al grano del agua, y así, sin prisa, se cuentan turnos de trabajo. No hay prisas heroicas, hay relojes que vocean. Un grupo de mercaderes se sienta en corro a discutir la salida de mañana. Uno viene del sur con manteca, nueces y noticias. Otro, del norte, trae telas, agujas y ganas de vender. En el centro del corro, un pequeño reloj de agua acompasa la charla. Si se hunde por tercera vez, se levanta la reunión. La clepsidra, además, árbitra disputas pequeñas. ¿Quién descarga primero? ¿Quién ocupa la sombra de tal pared? ¿Quién cede su turno a cambio de un saco de cebada? Un hecho sereno. En muchos oasis, el acceso al agua se regula mediante normas comunitarias registradas en actas locales, donde el síndico del agua y el juez del zoco hacen pareja impar. Cruzas hacia los corrales exteriores. Los camellos descansan arrodillados, apoyando la cabeza en la cuerda, soñando quizá con pasos menos entrometidos de arena. Un joven revisa cascos, engrasa cinchas y comparte un cuenco de infusión ligera que sabe a hierba del oasis. Aceptas un sorbo y tu estómago firma la tregua. En las albardas cuelgan cucharas de madera, un brasero plegable y una pequeña caja con sellos para marcar bultos. Cada ruta deja su grafía. Tercer chiste prometo que es suave. Te ofrecen envío premium y significa salir antes de amanecer con viento a favor. No hay número de seguimiento, solo un cielo muy grande y mucho oficio. Regresas al centro. Un juez local, con 3 vecinos, resuelve un reparto. La caravana llegó tarde y hay que decidir si Amina riega antes del alba o cede media cuenca a cambio de cebada. La tabla de muescas aparece como prueba. La clepsidra dicta el ritmo y la voz baja
mantiene la cordialidad. Los historiadores aún discuten si los cambios de ruta a lo largo de los siglos se debieron más a decisiones políticas de reinos del norte y del Sahel o a variaciones climáticas que movieron dunas y cerraron pasos. Tú miras el nivel del cuenco y aceptas que las respuestas, como el agua, a veces llegan por goteo. Desde una calle alta comprendes el tejido completo. Fogaras que llegan de la noche subterránea, huertos en 3 pisos que absorben y respiran, zoco que transforma lo que el agua promete, mezquita que organiza los pulsos y casas que guardan frescor y devuelven calma. La cadena logística no tiene prisa. Es un collar de cuentas mates. Piensas en la linterna celosa del túnel. Aquí ni la necesitas. La luna y el agua se turnan la luz y el tiempo. Te guardas una conclusión que no despierta a nadie. Donde el reloj es líquido, el conflicto pierde volumen y la vida se organiza en voz baja. La noche crece hacia el borde del desierto. Un panadero apaga el horno con un gesto de hombros. Un niño recoge 2 canastas. Un mercader dobla una alfombra despacio, dejando memoria de arena en los pliegues. El zoco no cierra con portazo, cierra con respiración. Vuelven a sonar campanas de camello desde la esquina. No anuncian épicas, anuncian normalidad. Y tú, que empezaste la noche con la oreja sobre una tapa de respiradero, ahora entiendes por qué el sueño y el comercio pueden caminar del brazo si el tiempo se mide en agua y sombras. Sigues andando con dignidad prestada y una muesca mental más en tu propia tabla. Cruzas un callejón tranquilo y llegas a un patio donde la noche se junta con los oficios. Un arco de barro sostiene colgantes de cuentas azules y una pequeña mano abierta de metal. No te mira, te acompaña. Sobre una estera, apoyadas con cuidado, descansan herramientas que ya conoces sin haberlas usado. Cuerdas con nudos a intervalos, una plomada con la punta bruñida, un cuenco alargado que sirve de nivel de agua, tablillas con muescas para los turnos y un bastón ennegrecido por el humo de lámparas antiguas. El piso huele a cal húmeda y a palma trenzada. El rumor del canal llega como si hubiera aprendido a bajar la voz al entrar en casa. En el centro, el maestro de obra imaginario, llamémosle el de la ceja tranquila, te invita a escuchar más que a hablar. No explica con discursos. Despliega una cuerda, la tensa entre 2 estacas y deja caer la plomada. El hilo dicta la vertical, la cuerda promete la recta y el cuenco. Al que añade una gota, murmura que la pendiente es apenas un suspiro. Tú asentirías con 4 aplicaciones abiertas, pero aquí el plan viene sin pantalla. Primer chiste suave. Tu teléfono intenta detectar el modo descenso milimétrico y, frustrado, abre la brújula por si cuela. Te muestran amuletos que viajan con la cuadrilla, un cordel con conchas, una bolsita de sal, una tira de tela con nudos contados. No son tesoros, son hábitos. Antes de abrir un respiradero, alguien canta apenas una línea, un ritmo más que una oración. Porque los golpes se coordinan mejor cuando el cuerpo sabe dónde cae el siguiente. La música no decora, administra. Dato curioso para guardar bajo la almohada. En algunos pueblos se evita pronunciar en voz alta cuántas bocas se abrieron en la jornada. No por secreto, sino para que la obra no atraiga envidia de la arena y decida devolver parte del trabajo al fondo. La noche escucha sin interrumpir. Regresas mentalmente a la fogara y la comparas con sus parientes. Los kanat de las mesetas persas, las quetaras del interior marroquí, los falaj de Omán e incluso las galerías drenantes de islas volcánicas lejos del Sahara. La familia no necesita apellido para parecerse. Madre de agua, túnel en sombra, respiraderos, pendiente mínima. Un hecho histórico general llega como brisa. Ya en época aqueménida, comunidades de Irán excavaban kanat para llevar agua a ciudades y huertos. Siglos después,
El mundo islámico medieval ulió reglamentos y vocabularios para gestionar riegos, herencias y reparaciones. Los historiadores aún discuten si las fogaras saharianas nacieron por transmisión técnica desde el este o si fueron una invención convergente, guiada por la misma ley de la gravedad y la misma escuela de la sed. Te fijas en la palabra madre. En varios lugares al canal principal lo llaman madre del agua y a las derivaciones hijas. No es poesía gratuita, es organigrama afectuoso. La madre se mantiene con limpieza obsesiva y, cuando parpadea, todo parpadea. Sobre la estera hay una caja con fragmentos de cerámica. Sirven para taponar resumes, como quien parchea una bicicleta pero con barro y paciencia. Al lado, un rollo de fibras de palma para atar tablillas y puentear grietas. Segundo chiste, sin despertarte. Si las fogaras tuvieran servicio de atención al cliente, la línea madre sería la que jamás se queda en espera. Cuelga primero, arregla después. A un lado, un joven extiende un bastón que termina en horquilla. Lo usa como mira para alinear respiraderos cuando la duna decide mover la memoria del paisaje. Junto a él, una caña transparente de punta a punta mitad nivel, mitad flauta muda. La llenan de agua y comparan alturas entre dos puntos. La ciencia aquí no busca aplausos, busca silencio. El bibliotecario del viento, ¿lo recuerdas? Pasa las páginas del aire por encima del patio, y la llama de una lámpara responde con una inclinación mínima. Ventilación aceptable, continúen. Te acercas a la plomada y notas que la punta está untada de algo brillante. Es aceite, para que marque sin engancharse en el revoco. Detalle pequeño, ansiedad grande que se va a dormir. En una bandeja descansan marcas de henna seca con geometrías discretas. A veces se dibujan en la frente antes de los turnos largos, no por estética, sino por ritual de cuidado y pertenencia. Se suman otros detalles. Algunos pegan una semilla de dátil en la pared, junto a la boca recién abierta, como quien planta un que nazca sano. Otros dejan 3 granos de sal en la primera agua que asoma, granos que se disuelven enseguida, como promesa pequeña. No hay superstición grandilocuente. Hay hábitos suaves que ordenan el ánimo. En un rincón, una cuerda vieja, trenzada con fibra y pelo de cabra, recuerda generaciones de manos. Las fibras oscurecidas sostienen historias que no necesitan archivo. El maestro de la ceja tranquila te muestra un tablón con trazos. La semana de riego, los turnos de limpieza, la rotación de parcelas. Al margen, símbolos para fiestas y visitas. No conviene abrir respiraderos el día que el zoco hierve. Hablan de un miyaz, una regla de medir caudales que no depende de litros, sino de alturas y tiempos. Se llena un canalito, se suelta una hoja y se mide el recorrido con una muesca. Si el viento fastidia, se repite. La pared recibe la anotación en tiza blanda. Y la tiza, con los días, se vuelve memoria borrosa que alguien repasa con el dedo. Tercer chiste de baja energía. Propones instalar una app de caudales. Te ofrecen, amablemente, un banco de madera a la sombra para que observes hasta entender. Te sientas y escuchas historias de genios hidráulicos, espíritus domésticos nombrados medio en broma, medio en serio. No hay monstruos telegénicos ni castigos de trueno. Hay reglas de convivencia. Al genio del túnel le gusta el barro sin prisas, dice alguien. Al de las dunas, que le cuenten lo que vas a hacer. Se evita silbar bajo tierra, no por terror, sino porque el silbido confunde el oído del capataz que afina la pendiente con sonido. Los relatos sostienen el ritmo, mantienen a raya la impaciencia y recuerdan que cada error cuesta arena. Llamas a esto protocolo de seguridad con humor. Aquí lo llaman costumbre. Vuelve el debate, ahora con la academia sentada en la estera. Un anciano afirma que su abuelo vio llegar a maestros del este con plomadas brillantes. Otro sostiene que la cuerda recta la inventa cualquiera con sed y horizonte. Tú,
Desde tu almohada portátil, aceptas la convivencia, préstamos y convergencias. Se mencionan palabras que viajaron con juristas y agrónomos, y también trucos nacidos del suelo: medir con sombras, afinar con gotas, decidir con oídos. Alguien enumera variedades de dátiles que piden más o menos agua, y recuerda que, en los tratados, a veces lo que importa no es la fórmula, sino la cortesía. ¿Quién cede media hora de riego cuando llega tarde la caravana? Esa es la ingeniería íntima que sostiene la grande. Te enseñan una vara con divisiones toscas. Sirve para controlar la caída por tramo cuando se abre una sección nueva. No son números de laboratorio. Son marcas que caben en la memoria y se corroboran con la plomada y el nivel de agua. También aparece una adarga vieja, ahora escudo contra desprendimientos de arena en la boca del pozo. La tradición recicla con inventiva. Curiosidad marginal: algunos capataces guardan una piedra lisa, la buena, para apoyar la oreja y escuchar el murmullo de la corriente sin que la arena raspe. Cambia poco la física, cambia mucho la paciencia. ¿Te acuerdas del GPS sahariano? 2 ancianos, una cuerda y una constelación. En el patio la historia se detalla. De noche, si la estrella guía se tapa, manda el oído. Uno golpea la pared con nudillos. Otro, desde el siguiente pozo, escucha y devuelve un golpe si está alineado. Y si el viento molesta, un tercero cubre la boca con la palma. El aire. Como buen bibliotecario, chiva si el conducto respira. La técnica aquí se parece a una conversación bien educada. Turnos, pausas, confirmaciones. Piensas en los correos de tu oficina y te ríes por dentro sin despertar a nadie. Pruebas la cuerda, la tensas, dejas caer la plomada y miras cómo el hilo dibuja la gravedad. Sientes en los dedos un idioma lento. Es el mismo idioma que habló la clepsidra del zoco, el mismo que negociaron las palmeras con su sombra, el mismo que canta el canal cuando se bifurca. Y de pronto entiendes que, más allá de nombres y orgullos, lo que se comparte es una cortesía con el agua. No exigirle, invitarla. Si recuerdas la linterna celosa, aquí ya no protesta. La lámpara de aceite tiene el contrato de iluminación en exclusiva y el cielo nocturno firma como testigo. Cierras los dedos sobre un puñado de arena fresca y la sueltas despacio. El patio respira contigo. Las voces bajan otro tono, como si el sueño hubiese dejado instrucciones. Sabes que aún queda caminar hacia el borde oscuro donde el oasis se encuentra con su propia sombra. Antes de levantarte, te guardas 3 llaves que no pesan. La técnica cabe en la palma. El mito enseña ritmo y el origen, como casi todo, se discute mejor con agua cerca. El desierto, de acuerdo, asiente sin ruido y te presta otra página para la noche que sigue. Vuelves a la línea de respiraderos y notas, primero en el oído, que algo cambió. Se mezcla el murmullo del agua con un zumbido leve, mecánico, que viene de un pozo reciente. Un motor diésel tose con discreción, como un invitado que no termina de aprender a susurrar. En otra esquina, placas solares inclinadas como pupitres recogen luz para bombear. Parecen espejos que se hacen selfies con el sol. No vienes a juzgar, vienes a escuchar cómo el oasis negocia el presente. Algunas fogaras siguen vivas, otras se cansaron, y los vecinos combinan lo antiguo con lo nuevo, con el mismo tacto que usan para levantar una compuerta de barro sin romperla. Primer chiste suave. El motor intenta unirse al podcast de sonidos del desierto, y el bibliotecario del viento le baja el volumen con una mirada. Caminas junto a una acequia que esta noche duerme. La costra de sales brilla como azúcar morena, y en las juntas del barro el sueño ha cuajado pequeñas grietas. Un niño dejó ayer 3 piedritas sobre la compuerta, señal de que mañana, al alba, toca limpiar ese tramo. Sigues más allá y encuentras respiraderos semienterrados, su tapa ladeada como sombrero después de un baile. Los nombres de las bocas sí,
Algunas tienen nombres, se repiten en voz baja cuando las cuentas. La de la higuera vieja, la de la piedra sorda, la de Amina. Algunas responden con la frescura conocida, otras con un silencio que pesa como un libro sin abrir. Un dato histórico general, sin levantar arena. En el siglo XX, la llegada de bombas mecánicas a muchos oasis bajó el nivel de los acuíferos y puso en aprietos a fogaras que dependían de pendientes mínimas. Donde el agua descendió demasiado, hubo galerías que quedaron colgadas, respiraderos que ya no exhalaron, huertos que cambiaron de piel. Los historiadores aún discuten si el declive se debe más a la extracción intensiva y descoordinada o a variaciones climáticas que han afinado la sequedad y movido el tablero. Quizá, como casi siempre aquí, la respuesta es compartida, con turnos y matices. Te topas con un tramo en restauración. 3 personas, 2 mayores y una joven, trabajan al anochecer para evitar el calor diurno. Retiran arena del conducto, recolocan adobes, prueban el nivel con un canalillo de barro y corrigen con paciencia esa caída que aprendiste a respetar. La joven, con las manos manchadas, marca una muesca nueva en la tablilla de turnos. Su gesto tiene la misma serenidad que el de sus abuelos cuando contaban sombras en la piedra de Amina. Segundo chiste de baja energía. Tu aplicación de tareas te sugiere priorizar objetivos. Aquí la prioridad es que el agua no tropiece. Y la notificación es una gota avanzando. Te sientas en una losa tibia. Hueles el gasoil lejano mezclado con el resuello vegetal de la alfalfa. No es un perfume perfecto, es la verdad de una transición. Alguien ha tendido mangueras negras entre parcelas. Parecen serpientes educadas aprendiendo los caminos antiguos. Te dicen con una voz que podría ser la de cualquiera, que no todo motor es enemigo. Sirve para regar de emergencia, para llenar un aljibe, para salvar un huerto en sequía. Pero también cuentan que, si el bombeo es voraz, el acuífero responde con desgana y el hilo de la fogara se hace delgado como un secreto. Y entonces toca volver al calendario de limpieza. Llamar a manos, destapar bocas, levantar compuertas y recordar a la madre del agua su camino preferido. Un dato curioso o marginal para abrigar el sueño. En algunos oasis, cuando una fogara envejece, se planta junto a su madre un árbol testigo, a veces una morera o un tamarisco, que sirve de señal para futuras reparaciones y, de paso, anida pájaros que comen insectos del huerto. Es marcador, sombra y comité de bienvenida. Otro detalle, hay quien coloca bajo ciertas tapas una pluma de ave. Si el aire la agita, la ventilación sigue viva. Si no, toca abrir la boca siguiente. Miras una casa con patio. Dentro, la pila clara aún recibe agua de la galería, pero el caudal es más tímido. La arquitectura, esa practicante de yoga que conociste, sigue ayudando. Muros gruesos, pasillos angostos, patios que respiran. Aún así, algunas familias han colocado ventiladores de techo y bidones suplementarios para los meses más secos. La ciudad grande, a días de camello, envió hace tiempo ideas de cemento, depósitos, horarios nuevos. En el Zoco, el escriba ahora comparte mesa con un móvil que brilla a ratos. La tabla de muescas, sin embargo, no pierde su puesto. Tercer chiste con sueño. Alguien ha creado un grupo de mensajería llamado Turno Sombra, Horario Amina. El único emoji que se usa es una gota. Caminas hacia la periferia, donde el oasis se fricciona con la duna. La arena avanza en lenguas lentas que una cuadrilla deslía cada temporada. Hay respiraderos que, por acuerdos de todos, se han apagado para descansar la madre. Cubiertos por capas de palma y barro, esperan mejores años. Los dedos de la restauración recorren el mapa. Abrir aquí, sellar allá, volver mañana. En una esquina, un panel modesto explica a visitantes lo que tú ya llevas en el cuerpo. Galería, pendiente, respiraderos,
reparto por sombras y clepsidras. No hay grandilocuencia, hay ritmo. La luna sube un palmo más y los camellos rumían historias que no necesitan traducción. Piensas en los parientes del sistema, Kanat, Ketaras, Falah, galerías drenantes de islas volcánicas. Algunos gozan hoy de protección formal, planes de manejo, incluso talleres escolares para que niñas y niños sepan escuchar el murmullo. Aquí, esta noche, la protección se llama comunidad. La joven de las manos manchadas, el anciano que sopesa un ladrillo con la mirada, el niño de las 3 piedritas, el juez que todavía entiende la clepsidra, la palmera que reparte sombras sin pedir reseñas. Vuelves a pasar por la madre del agua. El caudal, aunque discreto, mantiene su pulso. Te inclinas y apoyas la oreja en esa piedra lisa que a veces usan para escuchar mejor. La llamaremos la buena, porque lo es. En el murmullo cabe todo. Los siglos de práctica, los motores que zumban a ratos, las discusiones académicas que tal vez jamás pisen este patio. Los historiadores aún discuten si el futuro de estas galerías pasa por integrarlas con tecnologías modernas o por conservarlas como patrimonio vivo con reglas de uso contenidas. Tú optas, sin levantar la voz, por otra formulación, que el futuro se decida al ritmo de la gota, con humor, con sombras, con manos. Te levantas y emprendes el paseo nocturno de salida. Pasas por acequias apagadas que conservan el eco del día, por parcelas que huelen a pan seco y a cuerda de palma, por un estanque donde 2 estrellas hacen guardia. Tu linterna, la celosa, ya no siente celos. Entendió que aquí la luz es un contrato comunitario. Al fondo, el desierto te ofrece su autopista de arena sin carriles ni prisa. Tu mapa offline se siente traicionado. No hay caminos oficiales, pero tus pies aprenden enseguida la ruta. Donde el viento dejó una costilla de duna, tú la sigues. Donde la fogara dejó su costura de puntos, tú la saludas con la barbilla. Antes de salir del todo, giras la vista. Zoco dormido, patios que ronronean fresco, huertos en sombra escalonada. Agradeces sin palabras. ¿Recuerdas la plomada aceitosa? La cuerda tensa, la clepsidra tímida, la sombra sobre la piedra de Amina? Todo eso te ha traído hasta aquí, a este final tibio, donde el sueño ya no pide permiso. Das un último paso y el bibliotecario del viento cierra la página. El agua sigue, como siempre, diciendo su sílaba preferida. Dejas que el paso se haga más lento, mucho más lento, como si cada grano de arena quisiera contarte su nombre, y tú, con una sonrisa que apenas existe, aceptaras escucharlos a todos mañana. La noche te sostiene por los hombros y te guía hacia un borde seguro, redondeado, donde el aire es una manta templada que sabe a silencio antiguo, a barro amable, a sombra bien puesta. Respira suave, luego más suave, y en esa respiración cabe la galería entera, como si el túnel, las palmeras y las manos que reparan hubieran decidido dormir en tu pecho, ordenadas, en paz. El motor lejano, si aún existe, baja el volumen hasta hacerse rumor de cama. Las mangueras dejan de parecer cuerdas inquietas y descansan como serpientes mansas junto al muro. El bibliotecario del viento, generoso, apaga lámparas invisibles, cierra puertas que nunca estuvieron abiertas. Acomoda una página de cielo encima de tu frente. Caminas menos, casi no caminas. El suelo se convierte en un muelle blando que te recibe sin preguntas y te sugiere, con paciencia, que dejes también las tuyas. Ahora la madre del agua habla en una lengua que no necesita palabras. Es un hilo más, que une 2 orillas, la del día que fue, la del sueño que llega. Y tú, con los párpados pesando exactamente lo necesario, te inclinas lo justo, aceptas la cortesía, permites que la gota marque la cadencia, una y otra vez, más despacio, todavía más despacio. No hay prisa, no hay lista de cosas,
Hay una acequia dormida, un patio fresco, una sombra que cae sobre la piedra precisa. El turno de Amina convertido en música. Si algo queda despierto, es solo el recuerdo amable de una plomada que apunta al centro del mundo y de una cuerda que, por fin, no necesita tensión. Todo está bien, todo descansa, y tú también.